El caso que inspiró la saga El Exorcista. A mediados de 1949, William Blatty, quien 2 décadas después escribiría su famosa novela El Exorcista, se topó con un enigmático artículo del Washington Post donde un periodista narraba el caso de un chico de 14 años supuestamente poseído por el demonio. Debieron pasar 70 años para que se conocieran todos los pormenores del caso y se supiera que aquel joven poseído se había convertido en un prestigioso ingeniero de la NASA. Fue una de las experiencias más extraordinarias de su tipo en la historia religiosa, donde un joven de 14 años de Mount Rainier fue liberado por un sacerdote católico luego de ser poseído por el diablo. El misterio no terminaba allí, porque el periodista solo decía que su información provenía de fuentes católicas, que le habían asegurado que para liberar al adolescente de su posesión diabólica se habían realizado entre 20 y 30 exorcismos. Esas fuentes también le relataron que durante esas sesiones conducidas por un cura designado por la curia, Roland había entrado en un griterío, vociferando groserías y frases en latín, un idioma que nunca había estudiado, cada vez que el sacerdote llegaba al punto culminante del ritual. La novela de Blatty dio lugar a una de las películas más taquilleras de la historia, protagonizada magistralmente por una jovencísima actriz llamada Linda Blair. Quizás por una estrategia de marketing que a la vez tuvo el cuidado de no provocar a la Iglesia Católica, El Exorcista fue estrenada el día siguiente a la Navidad en 1973. Que Blatty se había inspirado en el caso de Roland Doe para su novela nunca fue un misterio, porque el escritor lo contó en muchas entrevistas, pero debieron pasar décadas para que se descubriera la verdadera identidad de Roland Doe, el adolescente poseído por el diablo después de que su tía espiritista lo introdujera en una práctica de la tabla Ouija y que, ya mayor y supuestamente liberado de la influencia del demonio, se convirtió en un prestigioso ingeniero de la NASA. La tía difunta y la tabla Ouija. Roland fue iniciado en el uso de la tabla Ouija por su tía Tilly, otro nombre ficticio, que tenía la costumbre y la pasión de participar en sesiones espiritistas para comunicarse con los espíritus de los muertos. Roland no tuvo ningún comportamiento extraño hasta que, en enero de 1949, la tía Tilly pasó del mundo de las personas de carne y hueso al plano espiritual, es decir, murió. El chico adoraba a la tía, de modo que se propuso aplicar lo que la buena señora le había enseñado sobre la table Ouija para comunicarse con ella. Los padres de Roland pensaron que era una manera que su hijo había encontrado para elaborar el duelo por la muerte de Tilly, y al principio no le dieron importancia a sus prácticas, pero todo cambió cuando Roland les dijo que escuchaba ruidos extraños provenientes de las paredes de su habitación. No enfermo, sino poseído. Si eso los preocupó, lo que terminó por ponerlos en estado de alerta y espantarlos fue que ellos mismos empezaron a ver sillas que se movían solas y que la cama de Roland se sacudía sin que ningún humano la moviera. Y ni hablar de las marcas que encontraban en los pisos todas las mañanas, como si por la noche alguien se hubiese dedicado a mover todos los muebles. La familia de Roland pertenecía a la iglesia luterana y muy poco propensa a creer en fenómenos sobrenaturales, por lo que abordaron el caso de Roland por el lado de la ciencia, consultando a médicos y psicólogos, cuyas respuestas nos sirvieron para explicar qué le pasaba al chico y mucho menos para cambiar su comportamiento, que día tras día se volvía más extraño. Tras el fracaso científico, consultaron al pastor de su iglesia, recomendándoles se pusieran en contacto con la jerarquía católica de Washington,
porque podría ser que Ronald estuviera poseído por el demonio y ellos tenían experiencia para tratar esos casos. La identidad de Jules salió a la luz muchos años después, cuando se conoció una carta que escribió de puño y letra al Departamento de Parapsicología de la Universidad de Duke, donde contaba lo que vio con sus propios ojos. Las sillas se movían junto a él, refiriéndose a Ronald, y una lo lanzó lejos. Su cama se sacudía cada vez que estaba en ella. Los exorcismos de Roland. Después de recibir el consejo del pastor, la familia fue a la Universidad de San Luis para contar su relato a la comunidad jesuita del establecimiento. Los exorcismos de Ronald. Después de recibir el consejo del pastor, la familia fue a la Universidad de San Luis para contar su relato a la comunidad jesuita del establecimiento. Ahí un sacerdote consiguió una autorización para visitar el hogar. El jesuita escribió cómo fue el proceso en un diario, que después fue guardado por la casa de estudios. La primera vez que vio a Ronald Doe, según dejó constancia por escrito, su cama se sacudía sola, pero dejó de hacerlo cuando hizo la señal de una cruz con agua bendita. Eso lo convenció de que el adolescente estaba poseído por el demonio y le pidió ayuda a otro sacerdote, un experto en exorcismo, y a la vez solicitó permiso en el arzobispo para realizarlo. Los exorcismos se realizaron entre marzo y abril de 1949, de manera constante y en distintos lugares. Continuaron las oraciones del exorcismo y Ronald convulsionó violentamente, luchando con su almohada y ropas de cama. Sus brazos, piernas y cabezas tuvieron que ser controlados por 3 hombres. Las contorsiones revelaban fuerza física más allá del poder natural. También se dejó constancia que escupió a los 2 sacerdotes en la cara, en las manos y en retratos religiosos que había en la habitación donde se realizaba uno de los rituales. Se estremecía cuando lo rociaban con agua bendita. Luchó y gritó en una voz diabólica y aguda: «Te ordeno, Satán». Relata también que el último ritual se eligió al demonio que saliera del cuerpo de Ronald. Este le respondió por boca del muchacho: «Él solo tiene que decir una palabra más, una pequeña palabra. Quiero decir una gran palabra. Nunca la dirá. Estoy siempre en él. Puedo no tener siempre mucho poder, pero siempre estoy en él. Nunca dirá esa palabra». Después de ese diálogo, exactamente a la medianoche, la voz de Ronald cambió y dijo: «Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno, Satán, y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en el nombre de Dominus, inmediatamente, ya, ya, ya». Después de eso, Ronald quedó inconsciente sobre la cama y cuando recuperó el conocimiento les dijo que el arcángel San Miguel había peleado con el demonio y lo había derrotado. «Se ha ido», les aseguró. Nunca más presentó síntomas de posesión o de lo que fuera, y la casa de la familia de Ronald volvió a la normalidad. Con el tiempo se sabría que, además de los 2 sacerdotes, otros 12 curas participaron de los diferentes rituales de exorcismos a los que fue sometido Ronald. Entre ellos se contaba un enigmático cura, por entonces muy joven, a quien solo se conoce como el padre Hawks, que volvería a presentarse en la vida de Ronald muchísimos años después. ¿Quién fue Ronald Doe? Ni Bishop ni Browder hablaron públicamente de los exorcismos de Ronald, ni tampoco revelaron su nombre, aunque con el tiempo se supo que fueron parte de las fuentes católicas, citadas en una nota del Washington Post. Fue una investigación realizada ya en el siglo XXI por el periodista Mark, que finalmente pudo identificar a Ronald Doe y a otros protagonistas de la historia. Pudo saberse que Ronald Doe
nacido el 1 de junio de 1935 y fallecido el 10 de mayo de 2020, también pudo identificar a la tía Tilly, la espiritista cuya muerte desató la posesión, que en realidad se llamaba Matilda. En el curso de su investigación, se topó con un dato sorprendente. Después del exorcismo, Ronald llevó una vida normal, fue estudiante exitoso, fue a la universidad y ya recibido de ingeniero, se incorporó a la NASA, donde trabajó durante más de 40 años hasta jubilarse en el 2001. Hackler era un hombre muy conocido en la industria espacial, donde nadie sabía de su pasado de poseso, por haber desarrollado una tecnología para fabricar paneles resistentes a las temperaturas extremas de los lanzamientos espaciales y por haber colaborado en varias misiones Apolo. El misterioso padre Hux. No era un hombre religioso y nunca creyó haber sido poseído. Me decía que todo lo que había sido era una invención de su adolescencia, porque era un mal chico. Pero en la charla, la viuda de Hackler también le contó un episodio ocurrido pocos días después de la muerte de su marido a los 86 años a causa de un derrame cerebral y por lo cual no encontraba explicación. Una tarde tocaron a la puerta de su casa, donde Hackler ya estaba postrado, y cuando abrió, se encontró frente a un sacerdote muy viejo que se presentó como el padre Hux y le pidió que lo llevara donde estaba Ronald para darle los últimos sacramentos. Sin salir de su sorpresa, la mujer lo dejó pasar y lo dejó solo con su marido. Yo no lo conocía y, por supuesto, no lo había llamado. No sé cómo supo que Ronald estaba por morir, pero tengo la sensación de que fue él quien lo llevó al cielo, donde ahora está con Dios. Gracias por haber llegado hasta el final. Deja tu poderoso like y un comentario de cuál de estas historias te gustó más.